Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bendición podernos encontrar nuevamente en este lugar y en este espacio para poder abrir la Biblia y poderla compartir, poderla escuchar y poderla meditar. Yo les agradezco realmente el hecho de que se interesen por estar en sintonía y en crecimiento espiritual en nuestra relación con Dios a través de escuchar, poder meditar bien en lo que nos enseña la palabra de Dios en dicho salmo en específico, ¿no?, del día que se ha meditado. Así que muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga por estar interesados en conocer un poquito más de la palabra de Dios. Hoy es martes, mañana, esto quiere decir que mañana miércoles no habrá programa, no habrá este espacio virtual de meditación porque tenemos el culto en la iglesia, el culto de estudio bíblico. Así que solamente hoy, de esta semana, solamente hoy será el segundo y el último espacio que tendremos para meditar en el Salmo, puesto que jueves y viernes vamos a tener la conferencia Creciendo en el Señor, que será una conferencia virtual que se ha estado avisando desde el púlpito por algunas semanas atrás. Así que jueves y viernes no tendremos este espacio de meditación en la noche, puesto que los dos cultos que serán jueves y viernes, sin contar los del sábado y el domingo, porque esos dos días no tenemos el segmento de meditación en la noche, jueves y viernes no tendremos porque a la misma hora, a las 7 de la tarde, vamos a tener la predicación. Así que les invito, no tendremos la meditación de la noche, pero sí tendremos el culto y tendremos predicación tanto jueves como viernes, pasado mañana, si Dios lo permite, a la misma hora. Así que no deje de conectarse, hermano y hermana, este fin de semana en nuestros recursos para poder aprender y conocer, escuchar también predicación de la palabra de Dios a través de otros siervos del Señor. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, en esta noche al programa de meditación en la noche. Hoy, secuencialmente, nos corresponde estudiar o meditar en el Salmo número 62, así que voy a invitarle que tenga la bondad de buscar en su Biblia el Salmo número 62 para dar la lectura únicamente al versículo primero. Si desea leerlo en voz alta junto conmigo en casa, lo puede hacer. Si quiere buscar en su Biblia, lo puede hacer también. O si prefiere verlo en pantalla, también es válido hacerlo. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por darnos nuestras capacidades, la capacidad de poder entender, de escuchar y poder reaccionar. Te ruego que en esta noche tu palabra y que tu Espíritu Santo, a través de su palabra que ha sido inspirada por Él mismo, pueda alentarnos a tener un más alto concepto de nuestro Dios. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. El Salmo número 62, hermanos, probablemente fue escrito, el Salmo 62 fue escrito por David, pero me refiero a que probablemente fue el resultado de haberse encontrado bajo la situación de crisis de aquel golpe de estado que le presentó Absalón, su propio hijo. Pareciera ser que David, en uno de esos tiempos o periodos que duró esa persecución, recuerde que Absalón se levantó en contra, se sublevó en contra de su propio padre, que era el rey. David ya era rey, Saúl ya había fallecido, es decir, ya lo habían matado. Aún a su propio hijo, Jonatán, el mejor amigo de David, así que pues quedó al trono, fue sucedido al trono David. Así que después posteriormente de un tiempo, entonces Absalón se levantó en rebelión contra el rey, es decir, contra su propio padre. Así que quería matarlo y David como rey, pues a pesar de todos los recursos que tenía y por ser su propio hijo, prefirió huir, salir y que Dios le pusiera un estate quieto a su propio hijo y no él. Así que estando en esa condición de huir, de ir, de venir, de la zozobra, David había aprendido, hermanos, que
Dios es bueno a pesar de las situaciones que surgen y que imperan en nuestro medio. David había aprendido que a pesar del quebranto de corazón, David había aprendido a sobreponerse bajo las acechanzas de sus propios enemigos, que no eran de su sangre ni de su carne, pero cuando su adversario fue uno de sus propios hijos, entonces David dijo, tranquilo, prefiero huir, prefiero salir de la casa real, prefiero salir de la ciudad de Dios, del reino, para no enfrentar a mi propio hijo, para que no enfrenten y que mi propio hijo, que se está sublevando en contra de mí, pueda llevar las consecuencias de mis hombres, que pueden hacerle daño, incluso hasta hacerle perder la vida. Así que David prefirió colocarse bajo la misericordia de Dios él mismo y colocar bajo la misericordia de Dios a su hijo Absalón, su hijo rebelde. Así que David aprendió que cuando hay gente rebelde y renegada cerca de él, David aprendió a depender de Dios. En Dios solamente está acallada mi alma, porque de Él viene mi salvación. Fueron periodos y lapsos de tiempo, hermanos, muy complicados, muy difíciles. David no solamente era el rey, pero podemos entender que David estaba con las manos atadas, porque se trataba de un pedacito de su vida quien estaba en contra de él. Cuando los valientes de David, los leales de David, los que realmente fueron leales, porque había algunos que habían fingido lealtad hacia el rey, pero que estaban en favor de Absalón. Cuando el rey estuvo en el cargo, en la posición, bueno, pues eran los leales, eran los que estaban con él, eran los que pues estaban a favor del rey, pero cuando vieron que David huyó, dijeron, no, pues vamos a ponernos del lado de su hijo, está más joven, tiene más visión, ¿verdad? Entonces la lealtad fingida después vino a ser retribuida por Dios. Dios castigó a todos ellos, porque esa no debe ser la reacción correcta de un hombre. Así que David aprendió a confiar en Dios bajo circunstancias extremas, bajo situaciones complicadas, bajo un estrecho y complicado conflicto de intereses y conflictos emocionales. David decidió confiar en Dios. Y en el Salmo número 62 es la consecuencia o el resultado de ese confiar en Dios. David dice, la gente que estaba conmigo ahora desea verme aplastado como una pared derribada o como un cerco tirado. Me presionan, me persiguen, desean mi mal, pero en Dios solamente está mi refugio y mi salvación. Así que quiero compartirles, hermanos, en esta noche, solamente los siguientes minutos, la manera tan maravillosa que David presenta a Dios en este salmo. Y yo espero que el trabajo formidable de David, movido por el Espíritu de Dios, pueda alentarle a usted y pueda alentarme a mí a ser leales a Dios y permanecer en el camino del Señor con un concepto mayor de nuestro Dios, porque Dios, a pesar de los adversarios nuestros, a pesar de la gente que nos hostiga, a pesar de aquellos que presionan, que chantajean, que presionan y obligan a otros que reaccionen a su propia conveniencia para poder tener un bien personal, pero están haciendo un mal mayor. A pesar de lo que sucede, tener un concepto de Dios, el correcto, eso nos alienta y nos anima a confiar más en Él y estar ciertísimos de que la victoria la vamos a obtener finalmente. David presenta a Dios, hermanos, como la fuente de nuestra salvación. En el versículo 1, David dice, en la segunda parte, de Él viene mi salvación. En la primera parte del 2 dice, en Él solamente está mi
salvación. En el versículo 6 continúa expresando David y dice, Él solamente es la roca y mi salvación. Y en el siguiente versículo, que es el 7, dice, en Dios está mi salvación. Así que David, hermanos, se está presentando en este capítulo o salmo número 62, más corregido, está presentando a Dios como el Dios, como la fuente de nuestra salvación. Él es el único, hermanos, no solamente la salvación respecto a la condenación, eso ya la obtenemos gracias a Él, a los méritos de su Hijo Jesucristo. Pero cuando David se refiere aquí a salvación, en Dios está solamente mi salvación, no se está refiriendo a la salvación que tiene que ver con la condenación, sino a ser liberado de los rebeldes, de los renegados, de los desleales, de los aparentes, de los fingidos, sino ser salvado y librado de las situaciones propiciadas por los enemigos de Él, aún de sus más íntimos y de sus más allegados, como lo fue Absalón, su propio hijo. David sabía que su salvación y nuestra salvación, nuestra liberación de las malas personas, de las malas influencias, solamente viene de Dios. Él es la fuente de nuestra salvación. También David presenta, hermanos, a Dios como nuestra roca. En el versículo 2 continúa diciendo, Él solamente es mi roca. En el versículo 6 lo vuelve a expresar. Primera parte, Él solamente es mi roca. En la segunda parte del versículo 7, David lo vuelve a expresar diciendo, en Dios está mi roca fuerte. Aquí ya le añade un adjetivo que califica y dice a Dios y dice como roca, y dice Él es mi roca, pero dice fuerte. Una roca no solamente que ahí está colocada donde yo me puedo proteger, sino es mi roca fuerte en la cual no solamente encuentro protección, sino que encuentro el alivio y el refugio. Si usted y yo nos refugiamos en los hombres, hermanos, en una simple piedra, vamos a ser decepcionados. Pero si nos refugiamos en Dios porque Él es nuestra roca fuerte, jamás seremos traicionados, jamás seremos lastimados, jamás seremos decepcionados. David presenta a Dios, hermanos, también en este salmo no solamente como la fuente de nuestra salvación, como nuestra roca, sino presenta a Dios también como nuestra defensa. Versículo 2 dice la segunda parte, Él es mi refugio, no resbalaré mucho. En el versículo 6 lo presenta al final, Él es mi refugio, no resbalaré. Él es nuestra defensa. Él no solamente está para ofender, no está para ofender, está para defender a los suyos. En Dios, David experimentó que tenía y tenemos, hermanos, la base, el fundamento de nuestra esperanza. Dice el versículo 5, la segunda parte, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Mire, hermano, la fuente de nuestra salvación, nuestra roca, nuestra defensa y la base de nuestra esperanza. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Él es quien está con nosotros. Cuando en la vida la situación no nos favorece, porque hay circunstancias difíciles y complicadas, llámese salud, llámese crisis económica, llámese situaciones laborales, llámese situaciones congregacionales, llámese crisis fisiológicas, emocionales, cuando la fe se va perdiendo, cuando el ánimo se va menguando, cuando pues no hay, finalmente no alcanzamos a ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver al alcance. Cuando todo se nubla, Dios es nuestra esperanza, en Él está nuestra esperanza de que todo va a cambiar, de que todo será transformado, de que en un momento dado todo dará un giro inesperado
repentinamente para nuestro bien. Así sucedió con la vida y con la monarquía de David. Las cosas funcionaron no como David esperaba, porque finalmente mataron a Absalón, su hijo. Pero David pudo regresar confiado y seguro en su Dios. Pese a la muerte de su ser querido, David continuó adelante porque Dios era su roca. También David presenta a Dios, hermanos, en el versículo 7, primera parte, como su gloria. En Dios está mi salvación y en Dios está mi gloria. ¿Sabe lo que quiere decir mi gloria? La gloria de Dios se manifiesta a través del carácter, del temperamento y del reaccionar de David frente a la prueba. Y eso es lo que Dios desea, hermanos, de su vida y de mi vida. Su reacción y mi reacción debe ser dar gloria al Señor, que Dios sea glorificado a través de las situaciones por las cuales usted y yo podemos estar padeciendo. Ayer platicaba con una hermana y hablábamos por teléfono y orábamos por teléfono porque había fallecido un ser querido. Y claro, había lloro y había quebranto de corazón. Pero llegó un momento en el cual el tono de voz cambió, diciendo: yo tengo mi confianza en Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. A pesar de pérdidas y a pesar de lamentos y a pesar de separaciones con personas que amamos. Decía la hermana, encontré a la hermana expresando esto y decía: confía en Dios y confiamos en Dios. Todo cambia, hermanos, cuando nuestro corazón se enfoca en Dios. Porque Él es nuestra gloria. Él es nuestro refugio, versículo 7, la primera parte, en Dios está mi salvación, Él es mi roca y mi refugio, dice el versículo 8, la segunda parte, Dios es mi refugio. Pero también dice la Biblia en el versículo 11, hermanos, una vez habló Dios, y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Sabe por qué tenemos, debemos y estamos obligados a confiar en Dios, a depender en Dios? Porque de Dios es el poder. El gobierno tiene poder terrenal, tiene poder sobre sus ciudadanos, sus residentes. Las instituciones gubernamentales tienen poder sobre su ámbito. Los ricos tienen poder porque tienen dinero que algún día se les va a acabar. Pero de Dios es el poder para transformar vidas, corazones, para sanar heridas. Dios es el que hace la herida, pero el que la venda y la sana, dice Dios, dice la Escritura. De Dios es el poder. Y sabe, y termino con el versículo 12, porque el tiempo se nos vino encima. Tuya es, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. David decía, aquellos renegados, aquellos rebeldes, desleales, aquellos fingidos que frente a mí se sonreían, pero me daban, dándome la espalda, me daban duro. Dios tiene misericordia de mí, de los míos, de mis leales realmente. Así que gracias a Dios por su misericordia, porque Dios me va a preservar a mí, pero a los enemigos y los que actúan deslealmente conforme a sus obras, ellos van a recibir. David está presentando a Dios, hermanos, como nuestra fuente de misericordia. En Él confiamos. Ese es el Dios, hermanos, de David. Y ese es el Dios suyo. Y es el Dios mío. A Él nos debemos. Y a Él acudiremos. Y a Él debemos de postrarnos en adoración y exaltación. Porque cuando más lo necesitamos, Dios está ahí para usted. Usted puede pensar, bueno, ¿dónde está Dios? Cuando yo estoy sufriendo y cuando estoy en necesidad, cuando estoy en enfermedad, cuando estoy en traición, cuando estoy en crisis. ¿Dónde está? Dios está ahí, hermano. Pero Dios quiere que usted experimente lo más bajo que se puede experimentar en una sensación meramente humana, para entonces sostenernos y llevarnos a la roca que es más alta que nosotros. Alabemos el nombre de Dios, hermano, por lo que Dios es. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a exaltarte y a maravillarnos cada vez que leemos tu palabra por la grandeza y la exaltación de nuestro Dios. Bendito seas, Señor amado, en el nombre de Cristo.